Bueno, ya estamos de regreso, le vamos a dar la bienvenida al sociólogo Giovanni Gómez, él es especialista pues en el tema económico y de eso es que vamos a hablar, de por qué no alcanza el salario mínimo, de qué es lo que está pasando con él, bueno, con ese, por qué trabajamos más y ganamos menos. Empezamos por allí, buenos días. Buenos días, Nisa, buenos días, Sandy. Bueno, aquí tenemos la explicación de lo que tú acabas de preguntar. Esta es una lámina que espero que le enfoquen, que se ve complicada, pero en realidad es muy sencilla, ¿no? Tomamos como referencia el salario mínimo en mayo, era de 600, mayo 2007, 612.000 con 70. Y salario mínimo abril, aquí hay un error, es de abril, 2010, 1.064,25. Hay un aumento de salario del 74%. Casi el doble. Casi el doble. Pero a este salario, esto es lo que se llama salario nominal. Salario real es cuando tú le agregas los índices de inflación en el país. Aquí tenemos que para medir los índices de inflación tenemos que utilizar lo que es el IPC, el índice de precio al consumidor. Vemos que para la misma fecha, para el mismo periodo, en el primer lapso cerró una inflación del 18%, que es la diferencia entre los 752 que marcó ese índice y los 639, pero debemos recordar que el índice fue cambiado con el año base a partir del año 2008, se tomó como base el 100 como año base, y hoy hasta abril, según la inflación que fue de 5.2 en abril, llegó desde el año 2008 hasta abril 2010, tenemos una inflación de 82,2%. La gente se pregunta, acumulada. Giovanni, ¿por qué en un mes ha aumentado la inflación en Venezuela comparado con países que ni siquiera en un año hubiese podido aumentar esa inflación? ¿Qué es lo que está pasando? La explicación que da el Banco Central de Venezuela es que hubo escasez en algunos rublos de hortalizas, de verduras, sobre todo los alimentos que crecieron, tuvieron una inflación, un aumento de 11,1, que si bien es cierto eso contribuye, hay otros factores de la economía que no toma en cuenta el Banco Central. La devaluación de la moneda, por ejemplo. Ese es un factor que afectó mucho, las importaciones subieron más del 50-60%, recordemos que fue una devaluación del 100%. Massa Zavala afirmó en estos días que todavía no hemos sentido las consecuencias de la devaluación. ¿Es cierto? Yo creo que las comenzamos a sentir fue ahorita, en esa inflación del mes de abril, ese 5,2%. Y el otro factor que influye, que ustedes lo han comentado, lo comentaron mucho en la primera parte del programa, es el mercado permuta. Hay gente que está importando a 4.30, pero te están importando a permuta, y cuando eso es así, los precios por lo general siempre se equiparan con el último tipo de cambio, que es el que no podemos mencionar, pero que todo el mundo sabe cómo está. En eso está la calle. La calle está ese valor. En la calle. Y cada día pues rompiendo niveles históricos. Pues. De ahí la preocupación del propio gobierno de combatir ese mercado que el Banco Central no ha podido. Con esa dos tesis, Giordani ponerse más rígido y el señor Merentes parece que inundar un poco más el mercado de dólares. Yo estoy en desacuerdo con las dos tesis. Había una tesis, la más sencilla de todas, Anizar, que era que si el problema es la escasez de dólares, yo todavía no entiendo cómo nadie le dice al presidente de la República, presidente, la transferencia que se hizo de reservas internacionales de 5.500 millones de dólares, que puede ser la demanda de ese mercado, se pasaran a Fonden, vamos a dárselo al Banco Central para que a través de los bonos se lo dé a los importadores y todos aquellos burrillos de dólares. Eso no fue así. Pero una economía, Giovanni, que todos los días aumenta la importación, la dependencia de manufactura extranjera, no va a haber dólares que alcancen este país. ¿De dónde se va a sacar? Porque está atacando la producción nacional. La producción nacional va en disminución absolutamente. Cada vez se está importando más. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar en eso? Ese elemento que tú tocas también interviene en los niveles de inflación. Si no tienes productividad, si hay un sector privado que está completamente trancado, que está trancado desde el primer trimestre del año pasado y sigue trancado durante este primer trimestre y no hay reconciliación con el gobierno, no hay diálogo con el gobierno, bueno, no hay productividad. Y al no haber productividad, hay escasez de productos y eso genera inflación. O sea, que la inflación que tenemos ahorita es muy estructural. O sea, tiene varios consecuencias, tiene varios orígenes. No es solo un origen, es complicado el asunto. Y más complicado es cuando tú tienes un gabinete económico que no sabe qué hacer. No es globalizada la consecuencia de lo que estamos pasando en Venezuela. No es una recesión consecuencia de los problemas mundiales. No. El caso es, nosotros tenemos la inflación, Nizar, la tercera inflación más alta del planeta. Países como... Te dijera el gobierno, pero también tenemos el sueldo uno de los más altos. Bueno, pero cuando tú ese sueldo en los más altos en dólares lo llevas a 4.30, que es el tipo de cambio, te daba aproximadamente 282 dólares. ¿Cómo ves tú la economía del ama de casa, del ciudadano común, de que va al mercado y cada vez le alcanza menos el dinero porque gana sueldo mínimo? Vamos a terminar la explicación del gráfico. Cuando tú sacas esta cuenta, que saca el salario nominal
y colocas los índices de inflación, a la larga esa cuenta te da 24%, lo cual significa que hoy en día, con el salario actualizado de abril 2010, estás consumiendo 24% menos de lo que consumías en abril 2007. Es decir, eso es lo que se conoce como la caída del poder adquisitivo, pérdida del poder adquisitivo. Es decir, la plata... ¿Cuánto debería ser el sueldo mínimo en este momento, en bolívares, para que la gente nos entienda? Y para que nosotros entendamos, estoy entendiendo mucho lo que está diciendo. 3.000 más o menos. ¿Cuánto debería ser el sueldo mínimo científicamente? Digamos, soñar de que sea 3.000, eso no va a ser posible porque también está el efecto de cuando cada vez que aumenta el sueldo y salario se produce inflación, todo, porque la gente comienza a gastar y la gente tiene razón de gastar, bueno, porque las tasas de interés en los bancos están muy bajas, pues. Entonces nadie va a ahorrar a 13% cuando hay una inflación de 33% al año. O sea, eso es... ¿Es especulativo el problema de venezolano? En el caso del mercado permuta sí lo es. No es el precio, ese no debería ser. No es el precio. Esa intervención de las casas de bolsa, y yo lo dije en un artículo ayer en el Diario Reporte, hay mucha especulación en el sentido de que si bien es cierto, hay escasez de dólares, bueno, hay muchos bancos, muchas casas de bolsa, sociedades de corretaje, que de manera pública y notoria te venden ese dólar paralelo como si no hubiera ninguna ley o si no hubiera control de cambio. Tú llegas a una casa de bolsa de eso, un banco de eso, y así delante de todo el mundo te dicen tanto. Entonces tú tienes que depositar, porque fíjate tú, es un mercado permuta, me paro allí, que maneja 50 millones, entre 50 y 70 millones de dólares diarios. Eso no se intercambia en una esquina, o sea, nadie va con unos dólares ahí bajo el bolsillo y te cambia 2 bolívares por dólares. Eso tiene que movilizarse un gran sistema muy sofisticados donde incluyen esa casa de banco. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, llegan al banco, llegan a esa casa de bolsa, necesito dólares, entonces le dicen tanto, a tipo de cambio de permuta. Bueno, deposita aquí en esta cuenta nacional en bolívar y cuando usted haga el depósito, nosotros le hacemos la transferencia de dólares que tenemos los dólares. Se justifica andar con esas escondederas comprando dólares. Eso no es una cosa lícita. No. ¿Qué medidas ha debido adoptar el gobierno en relación a eso? Un asunto importante allí, tú has tocado un asunto muy importante. Tenemos una ley que estipula solamente 2 tipos de cambio, 260 y 430. Fuera de eso es completamente ilegal. Esa es la discusión a veces que yo tengo con los alumnos. El dólar permuta. Dólar permuta es legal, es legal. Pero es legal, pero a 430 y a 260, no a mayor de eso. No hay un tercer tipo de cambio en la economía de manera oficial. El único tercer tipo de cambio que hay en la economía lo tiene el Banco Central. ¿Por qué crees que el presidente se refirió al dólar permuta por primera vez, que habló de él? Bueno, porque las cuentas que le están dando al presidente de la República es que a él lo han hecho quedar muy mal, porque en él, cuando se entregó su informe a la Asamblea Nacional, él dijo que estaba bajando, que se estaba revalorizando el bolívar, que esas eran las acciones que tienen que llevar a cabo, y no fue así. Eso eran pañitos calientes que estaba buscando el Banco Central en un mercado, insisto, que demanda 70 millones de dólares diarios. Entonces tú no vas a combatir eso con emisiones de bonos del Banco Central. Un mes sí, 50 millones, un mes no. Esto es consecuencia de las políticas económicas socialistas, Giovanni. Esto tiene que ver con las políticas socialistas. Más que el socialismo, esto es una gran irresponsabilidad de parte del gabinete económico que no tiene idea. Ahora, es que ese gabinete económico, Nizar, y son las denuncias que yo llevo propiamente a la Asamblea Nacional, es que sabe de eso, se beneficia de eso. PDVSA, que maneja muchos dólares, se beneficia del mercado permuta. El Fonden, que maneja dólares, se beneficia también de ese mercado permuta porque le recibe más bolívares por cada dólar entregado. ¿Entiendes? Es decir, Fonden, por ejemplo, no le va a entregar $1 al Banco Central para que le den 430 bolívares. Lo da en el permuta para que le den el doble del precio que te acabo de decir. ¿Qué habría que hacer en este caso desde el punto de vista económico? Mira, yo insisto que había que... se dice que Cadivi, el presidente Chávez dijo que Cadivi había abierto el grifo. Yo no lo creo, Cadivi está colapsado, Cadivi ni siquiera ha dado las cuentas del año 2010, no se sabe cuántos dólares ha entregado, 60 o 430. Esas cuentas no se saben, se desconocen. El sector privado reclama que hay 30.000 millones de dólares expresados en Cadivi. ¿Y cómo está haciendo la gente para viajar? ¿Viaja con su dólar? Van al mercado permuta. Van al mercado permuta, claro. O sea, van con la tarjeta de crédito, 2.500, 2.000, lo que le corresponde, 500 le que vayan a Colombia, y van con el mercado permuta. Otros te están comprando, los más afortunados, acceden a los bonos del Banco Central, que se hacen efectivos a 3 meses. O sea, esos bonos son efectivos para aquellas personas que vean a los 3 meses, porque a los 3 meses se hace efectivo. Vamos a ir a publicidad, Giovanni Gómez. Mira, vamos a hablar un poco de lo cotidiano, porque de verdad que uno empieza a hablar de cifras y nosotros, los que no somos economistas... ¿Cómo afecta el bolsillo del venezolano de los que viven viviendas, posibilidad de comprar viviendas, los precios de viviendas, ¿qué va a ocurrir con eso? ¿Qué va a ocurrir con la comida? Porque no solamente que no hay, sino que se están disparando los precios. ¿Para dónde vamos nosotros en materia económica? Publicidad, de retorno más de periodismo. ¿Hacia dónde va Venezuela?